decimos, ay, esa enseñanza es para el que no vino. Bueno, el que no vino no está. Y si usted está aquí es porque Dios quería que usted la escuchara. Porque Dios quería que realmente usted aprendiera. Aunque usted esté aquí, interesantemente la Biblia, todo lo que la Biblia dice, inclusive todo el Nuevo Testamento está escrito para los cristianos. A veces uno piensa que inclusive Pablo le habla a los no cristianos. No, Pablo le está hablando a la iglesia que está ahí. Y por eso el mensaje de hoy es un mensaje para los que están ahí. Yo quiero decirles, si en algún momento hay personas que van a ver este video por YouTube, somos Centro Cristiano de Zamora, ubicado en la provincia de Zamora, Chinchipe, barrio El Remolino, ¿verdad? Y esperamos que este mensaje sea de bendición para todos. Y yo voy a compartir con ustedes, y espero que cambien esa cara de tristeza por una de alegría. Vamos a leer en 2 Corintios 4:7. Voy a empezar leyendo este pasaje. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y empiezo ahí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De cuál tesoro se está refiriendo Pablo? ¿De qué tesoro está hablando Pablo? Pablo dice, tenemos un tesoro, lo tenemos guardado en vasos de barro. Es un tesoro que lo tenemos, Dios nos lo dio. ¿Qué creen ustedes que es ese tesoro que nosotros guardamos? Nuestra fe. ¿Y la fe viene de dónde? De la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? A nosotros se nos dio un gran tesoro, que es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación. ¿Por qué un gran tesoro? Porque ningún pueblo conocía un mensaje de amor tan grande como el amor de Dios. Y Pablo dice, a nosotros se nos dio ese tesoro y lo tenemos guardado en vasijas de barro. Ahora, si usted tiene un montón de dinero que ocupa guardarlo, usted lo mete en una funda plástica y lo deja ahí a la orilla de la cama. Si usted tuviera, no sé, $1,000,000, usted lo tendría en una funda de esas del supermercado y lo pondría en una orilla o en el patio ahí, que si llueve posiblemente se moje. ¿Dónde guardaría usted de repente que usted se encuentre y dicen, vean, aquí le vamos a dar $2,000,000 en diamantes, en oro? ¿Dónde guarda usted eso? ¿En dónde? En un buen lugar, en una caja fuerte posiblemente, en una caja de metal bien segura. Pero vean que Pablo dice, nosotros guardamos un gran tesoro, ¿en qué? En vasijas de barro. Y saben, las vasijas de barro eran los implementos más baratos que podían haber en ese momento. Y en las vasijas se podía guardar desde un líquido hasta comida, se podía guardar lo que fuera. Pero la vasija tenía una característica, que era realmente débil, era barata, en cualquier momento se podía quebrar. Ahora, ¿por qué Pablo empieza diciendo, tenemos un gran tesoro, pero en vasijas de barro? Y es porque realmente nuestra fe se basa en eso, que nosotros, siendo realmente como esas vasijas de barro, que no teníamos valor en el mundo, al final el Señor decide darnos un valor y poner en nosotros un mensaje que realmente es el más valioso de todo el mundo. Y eso el Señor lo hace para que nosotros no hagamos las cosas creyendo que tenemos la capacidad de hacerlo, sino que nosotros hagamos las cosas entendiendo que somos instrumentos valiosos en sus manos. Porque al final lo que vale no es el mensajero, sino el mensaje. Al final el Señor pone ese mensaje, ese tesoro en vasijas de barro para que nosotros no podamos gloriarnos de decir es que yo era el mejor y por eso tengo ese mensaje, sino porque al final al Señor le plació simplemente poner en nosotros, que no teníamos ningún valor, darnos lo que tiene mucho valor. Ahora, si nosotros tenemos mucho valor, posiblemente si usted guarda en una vasija de barro oro, dinero, la gente se va a querer robar toda la vasija, ¿cierto?
Al final la vasija toma valor. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor. El Señor puso en nosotros un mensaje de mucho valor y al final nosotros nos volvemos valiosos para el Señor, pero posiblemente no para los hombres. Y por eso vamos a ver que en este camino de la fe muchas veces pareciera que es terrible. Yo le pregunto, ¿cuánto le cuesta a usted? Y seamos totalmente honestos, ¿cuánto nos cuesta obedecer a Dios? Yo creo que nos cuesta mucho obedecer a Dios. Y de verdad yo digo, un día como hoy, qué lindo que es el Día de las Madres, qué hermoso que es el Día de las Madres. Y hoy la gente no vino porque es que es el Día de las Madres. La vez pasada no vinieron porque eran las votaciones. La vez pasada no vinieron porque eran vacaciones. La vez pasada no vinieron porque estaba lloviendo. El otro día no vinieron porque es que antecedió un feriado y era un fin de semana largo. Hermano, ¿sabe algo? Sí, el camino de la fe es terrible. ¿Saben por qué? Porque a veces tenemos que anteponer, o cuando realmente amamos a Dios, tenemos que anteponer a Dios. Y tenemos que ponerlo antes de nuestras propias decisiones o inclusive de nuestros propios gustos y deseos. Y por eso para muchos el camino de la fe es un camino terrible. ¿Por qué? Porque me hacen escoger. Yo tengo que escoger entre Dios y mi vida. Tengo que escoger entre la iglesia y mis deseos. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Dios no quiere ponerlo a usted a escoger. Dios no quiere ponerlo ni a usted ni a mí ni a escoger. Pero yo sí le voy a decir algo, y eso es para que usted se lo diga a la gente en la calle, no a los que no vinieron, sino a sus amigos. Cuando usted tiene que escoger entre Dios y algo, su corazón está muy lejos de Dios. Cuando usted tiene que escoger entre Dios y una actividad, su corazón está muy lejos de Dios. Y por eso es que el camino de la fe es un camino terrible. ¿Por qué? Porque yo tengo que negarme, porque tengo que realmente dejar de hacer las cosas que a mí me gustan. Y ese es el primer punto que le voy a hablar, el difícil camino del siervo de Dios. Segunda de Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe? Esto, y me llamó mucho la atención estudiando, eso se llaman paradojas. Y son las paradojas de la fe. Y déjeme leerle lo que es una paradoja. Una paradoja dice que es aquello que a simple vista no tiene sentido, pero encierra una verdad profunda. De manera sencilla, una paradoja es una afirmación que contradice, pero suena cierto. Oiga, es una contradicción. Y sabe que Pablo usa mucho eso, porque hay cosas que son contradictorias en Pablo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Pero aquí viene la otra y dice, pero el morir es ganancia. Y dice, ¿cómo? Alto momento. O sea, ¿cómo estar muerto va a ser una ganancia? O sea, ¿qué voy a ganar yo estando muerto? Si ya estando muerto, ¿cómo voy a disfrutar la ganancia, verdad? Es como que usted diga, bueno, si usted se deja matar, le doy $1,000,000. Y usted dice, está bien, yo me dejo matar. O sea, no tiene sentido. O sea, ¿para qué me voy a dejar matar por $1,000,000 si no lo voy a poder disfrutar? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Para mí, el morir es ganancia. Es una contradicción, no tiene sentido. Y en este texto de Corintios, Pablo nos está hablando acerca de este camino de la fe con 4 paradojas que al final pareciera que no tiene mucho sentido. Y lo primero que Pablo dice es, estamos atribulados, mas no angustiados. Y alto un momento, ¿cómo es eso? ¿Qué es estar atribulado? Atribulado dice que es estar triste, compungido, con una vida que parece haber perdido su rumbo. Lo invade la pena y está lleno de preocupaciones, dolores y sufrimientos. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Oiga, que uno dice, ya no sé para dónde voy, ya no sé para qué existo, todo es una pura preocupación, paso sufriendo. Vean, Pablo dice, estamos atribulados. O sea, Pablo no dice, ustedes están, Pablo dice, atribulados. Y le vuelvo a leer, dice, que estamos, Pablo se está incluyendo. Estamos atribulados en
todo. Oiga, no es en parte. Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Y oiga esto, ¿qué es la angustia? Dice que la angustia es manifestar un malestar, aflicción, opresión física o emocional. Eso es malestar. Pero Pablo dice, estamos angustiados, pero no estamos afligidos. Estamos angustiados, sufriendo, pero no estamos oprimidos. Estamos con muchas preocupaciones, pero dice Pablo, no estamos con malestar. Entonces, Pablo, un momento, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Y ahí donde Pablo dice, es que este es el camino de la fe. Que aunque tenemos problemas, aunque estamos sufriendo, aunque estamos preocupados, en medio de esa preocupación, yo no voy a tener ningún malestar. Aunque me lleva candanga, dicen en mi país, ¿verdad? Aunque tenga los problemas encima, yo no voy a sentir un malestar ni emocional ni físico. Aunque yo vea las preocupaciones que vienen por todo lado, aunque la angustia me esté invadiendo, al final Pablo dice, en este camino de fe, yo voy a estar tranquilo porque sé con quién estoy caminando. Lo segundo que Pablo dice es, estoy en apuros, pero no desesperado. Oye, ¿qué es un apuro? Un apuro es un problema que necesita solucionarse de manera inmediata. ¿Qué es un apuro? Un apuro es, por ejemplo, que yo sé que mañana tengo que pagar de repente la casa y no tengo el dinero, tengo un apuro. Hay un apuro y es que de repente tengo que darle leche a mis hijos, de comer a mis hijos y no tengo que darle de comer. Oiga, les digo cuál es un verdadero apuro. Un verdadero apuro es andar en la calle y tener una urgencia y ir al baño. ¿Alguien ha sufrido un apuro de esos? Hermano, ahí sí se siente uno apurado, ¿verdad? Y Pablo dice, estamos apurados. Oiga, yo quiero que usted vea a Pablo, al apóstol Pablo acá, porque Pablo no se está excluyendo de eso. Pablo está diciendo, yo también tengo apuros, yo también tengo cosas que hacer, yo también tengo obligaciones a las cuales les tengo que responder. Pero Pablo dice, en medio de eso yo no me desespero. Cuando la gente está apurada, toma malas decisiones. Cuando la gente está apurada, pone a Dios en segundo lugar. Vea, cuando la gente está apurada, le dice, Señor, dame un trabajo porque necesito resolver todas mis deudas. Y sabe, el Señor a veces permite que llegue el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la gente está apurada, pone su mirada más en el apuro que en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da la respuesta para el apuro, pero la persona se olvida del Dios que le dio la respuesta. Y empiezan a apurarse, tengo que hacerlo, tengo que pagar, tengo que salir de aquí. Y oigan, y a Dios se olvidan de Dios. O sea, como que si Dios nos diera una respuesta para que nos aparte de Él. O sea, yo no veo ninguna mujer sabia, entendida, ¿verdad?, que le diga al esposo, mi amor, vieras que yo siento como que me voy a sentir mal, voy a pasar un mes mal, vea, aquí le traigo a la vecina, yo sé que usted está en apuros, tome a la vecina y vaya, resuelva con ella porque yo me siento mal. O sea, ¿verdad que una mujer en su sano juicio no va a hacer eso? Y a veces pensamos que Dios sí hace eso. A veces pensamos que Dios nos dice, hijo, yo sé que estás apurado, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar este trabajo que te va a esclavizar, te voy a dar este trabajo que te va a ocupar el 100% del tiempo, no importa que no te congregues, no importa que no ores, no importa que no leas la Biblia, pero como estás apurado, yo te doy esta respuesta. Perdón, pero ese no es el Dios que yo conozco y no es el Dios que me habla la Biblia. Pablo dice, sí estamos apurados, pero no nos vamos a desesperar. Yo no me voy a desesperar por lo que va a pasar. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Hay gente que ya está preocupada, acaba de pagar la renta y está preocupada por cómo va a pagar la renta del otro mes, cómo va a pagar la planilla de luz del mes que viene, cómo va a comprar la comida. Hermano, ¿por qué se preocupan y por qué se desesperan? Si al final el Señor quiere que confiemos en Él. Él no quiere que andemos desesperados.
La tercera paradoja que Pablo habla dice, perseguidos, mas no desamparados. Hermano, qué terrible es estar perseguido. Yo pasé mucho tiempo, pasamos 4 años sin trabajo en Costa Rica, del 2008 al 2012. Y qué terrible es escuchar llamar a la gente del banco. Mire, señora Araya, ya tiene un mes de atraso en su cuenta. ¿Cuándo va a pagar? Déjeme ver. A la semana siguiente, señora Araya, ya tiene un mes y una semana. Al siguiente, ya tiene un mes y medio. Al mes, ya tiene 2 meses. Oiga, hermano, uno anda con temor, uno se va a tomar una taza de café y uno siente que el banco le está diciendo, pero sí tiene para el café, ¿verdad? Uno se compra, no se le compra el hijo un helado y uno siente que el del banco le está diciendo, pero sí tiene para comprarle el helado. O sea, uno se siente realmente perseguido. Y sabe, eso es lo que el diablo hace. El diablo intenta perseguirlo, pero en su mente. Y por eso es que vemos que salimos de un problema y viene otro, y viene otro. Y hay gente que dice, Dios mío, ¿qué pasa? Salgo de uno y me meto en 5. Y de verdad uno siente como todo el mundo lo anda persiguiendo. Pero lo hermoso acá es que Pablo dice, vean, aunque estemos perseguidos, aunque veamos los problemas que nos están alcanzando, Pablo dice, algo que tenemos que tener claro es que no estamos desamparados, no estamos solos. No estamos solos. Vean, la semana pasada fue una semana y esta palabra me cayó así como anillo al dedo. Mi esposo y yo teníamos que ir a Quito a renovar pasaportes. Y de hecho, Melissa y Naomi tuvieron que ir, mis hijas, y por revisar unas cosas de ellas, cojo el pasaporte mío y veo que se vence. Y yo, mi amor, se vencen. Hubiera podido ir con ellas, pero no me fijé, se vencen. Bueno, vamos para Quito. Y la semana pasada, que llovió también mucho, ¿verdad? Estaba cerrado el camino a Cuenca, o sea, habían varias vías cerradas. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Jueves en la noche, vámonos, íbamos a irnos el fin de semana porque aprovechamos para cumplir unos compromisos que teníamos en Ambato y otro en Quito. Le digo a mi esposa, vámonos jueves y si tenemos que dormir en Cuenca, dormimos en Cuenca, por lo menos para pasar, porque estaba cerrado ahí en media vía en San Lucas. Llegamos, de verdad, como a las 6 de la tarde, en carrera montamos todo, nos vamos. Pasamos donde estaba el gran derrumbe, yo 5, mi amor, el puñito y todo, celebrando porque habíamos cruzado. Hermanos, cruzamos eso y habíamos avanzado 20 minutos, ¿verdad? Y entonces el cuerpo me llama a cumplir una necesidad fisiológica. Entonces yo detengo el carro, me bajo del carro, ¿verdad? Cumplo con las obligaciones físicas de mi cuerpo, me vuelvo a montar al carro, nunca lo apago, al carro nunca lo apago. Cuando le doy a acelerar para salir, explota algo dentro del carro. Y ya yo salgo una rueda, no es la rueda, empiezo a escuchar y se daña una pieza súper importante en el carro. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y ahí me sentí angustiado, de verdad, porque yo sabía que era lo que se había dañado. Lo que pasa es que no quería aceptar que era eso que se había dañado, porque yo sabía que lo que se había dañado costaba un montón de dinero. Y entonces yo empiezo y llamo al mecánico, un video ahí, oiga Ronald, que mire, que escuche. No puedo escuchar, pero Ronald, si suena súper bien, claro, mire. ¿Qué hago, Ronald? ¿Avanzo? No, pastor, no sé qué hacer. Ya al final, hermanos, le digo a mi esposa, no amor, yo creo que mejor nos devolvemos. Damos media vuelta porque parecía que el carro caminaba. Avanzamos 3 minutos, grúa. Estábamos por Oña, para los que conocen allá por Oña, grúa hasta Loja. Llegamos medianoche otra vez a la casa, entonces ya nos tuvimos que ir a Quito en bus y todo. Llego a Quito, ¿verdad? Porque el mecánico me dice, pastor, ese repuesto vale tanto. Está bien. Llego a Quito. Tuvimos que cancelar una actividad. Vamos donde un pastor amigo que va a inaugurar una iglesia en Quito. Llego el jueves, me pongo a ayudarle, ¿verdad? Había dejado las chompas aquí en la casa de la carrera, las dejé, ¿verdad? Y Quito estaba bien frío. ¿Saben qué pasó?
me resfrié otra vez. Hace unos días estaba aquí bien resfriado, otra vez me volví a resfriar. Yo, Señor, una más. Oiga, y ha sido una semana de cosas que hay que hacer aquí, hay que hacer allá, hay que resolver que esto, que lo otro. Y realmente llega uno y dice, Señor, un momento, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, Señor, cuéntame qué es lo que está pasando, porque siento como que el diablo está queriendo hacer sus cosas. Pero al final, cuando leo eso, Pablo llega y dice, sí, un momento, estamos perseguidos, pero no desamparados. Y yo le digo, Señor, perdón, gracias, porque sé que tú no nos desamparas. Gracias por eso. Al final, hermano, el mecánico me dice, pastor, el repuesto vale tanto. Y yo decía, Señor, ¿cuál riñón tengo bueno para ver cuál riñón vendo? Me dice, pero ¿sabe qué, pastor? Hablé con fulano de tal, hice esto y esto y esto, y le bajó a esto, hermano, bajó sin mentira como un 70%. O sea, al final voy a pagar como un 30% de lo que valía el repuesto. Sigue siendo bastante, pero yo decía, Señor, gracias. De nada sirve que me queje, porque si me quejo tengo que pagar más, mejor no me quejo, pero gracias. Y al final, ¿sabe, hermano? El Señor nos quiere dar a entender que este camino de la fe sí no es fácil. Y el Señor quiere, y Pablo nos dice, no es fácil. Pablo mismo sabía que no es fácil, hermano. A Pablo lo intentaron matar un montón de veces. Pablo casi se ahoga en un naufragio. A Pablo le pasaron 1000 cosas. Pablo tenía la autoridad para decir, no es fácil. Yo me he sentido solo. Pero Pablo decía, no hay que sentirse desamparado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre debe estar con nosotros. Y la cuarta que Pablo dice en esas paradojas, dice, estamos derribados pero no destruidos. Oye, hermano, estamos derribados. Estamos derribados. O sea, ¿qué es estar derribado? Estar derribado es cuando un boxeador llega y le da un knockout al otro y el otro cae en el suelo. Está derribado. Pero ¿sabe? El referee llega y dice, respira. Y el otro aquí con el ojo morado, sí respiro, perfecto. ¿Quieres seguir? Y ya él va a decir, sí voy a seguir o no voy a seguir. ¿Sabe? En la vida vamos a recibir golpes, vamos a recibir esos knockouts de la vida. El diablo va a intentar tirarnos al suelo, van a venir problemas, vas a recaer en el vicio, vas a recaer en un pecado que no has querido hacerlo, lo vas a hacer. Pero ¿sabe algo? El Señor dice, estás derribado, pero yo no voy a dejar que estés derrotado. ¿Sabe? Porque yo mandé a mi hijo a morir por ti. Y cuando nosotros vemos todo ese montón de problemas, es cuando tenemos que decir, Señor, aquí estamos. Y sabe, ese es el problema. Y de verdad que no lo voy a decir por la gente que no está, pero ese es el problema cuando no quiere, con la gente que no quiere tomar este camino de la fe. Porque es duro, porque es complicado, porque es difícil. Hay gente que no quiere tomar este camino de la fe. Y sabe, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero dice la palabra, su fin es la muerte. Entonces a veces nos quejamos por lo malo que está pasando, o por lo malo en que terminamos. Y vaya a ser, hay gente que tiene mucho dinero, termina o lo matan o se suicida. Hay gente que tiene mucho dinero y al final termina más endeudado que el dinero que tenía. ¿Sabe? Este camino de la fe, ¿por qué es terrible? Porque es un camino de procesos. Porque es un camino donde Dios va probando nuestra confianza en Él. Porque es un camino donde Dios va a probar realmente la confianza que tenemos en su promesa. Y para poder llegar a alcanzar esa confianza extrema en el Señor, ¿sabe? Vamos a pasar por 1,000 cosas. A veces no entendemos por qué pasamos por eso. Pero el Señor dice, hasta que no estés muerto, no estás derrotado. Puedes estar derribado, yo te voy a levantar. El hijo pródigo estaba totalmente derribado, deseando comer la comida de los cerdos. Pero ¿sabe? El Señor de ahí lo levantó.
Tal vez usted está metido en un montón de problemas financieros. Hermano, mientras que usted tenga aliento, mientras que usted tenga vida, usted tiene oportunidad. Puede ser que tengamos algún problema financiero. Hermano, vea, al final yo le digo a la gente, si hay que empezar de cero, vamos a tener que empezar de cero. Si hay que empezar a retomar cosas para salir adelante, vamos a tener que retomar cosas. Y eso, hermano, nos pasa a todos, nos pasa a todos. A veces vamos a tener que arrancar una vez más desde cero y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Hermano, ¿sabe? A veces no queda más que llegar y empezar a arrancar la maleza, a limpiar las cosas, hasta empezar a ver el fruto. En mi casa, yo no sé si aquí lo conocerán bien, pero hay un fruto que es una enredadera que se llama chayote. Y ya está bastante común acá. ¿Sabe? Habíamos sembrado una hace muchos años y creció perfecto, pero se secó. Entonces hace, no sé, unos 2 años yo creo, sembramos otros esperando que diera fruto. Sembramos y sembramos, oigan, nada. Y ahora andamos en tanta carrera que empieza a crecer atrás el césped, todo el pasto atrás, ¿verdad?, de la casa. Y no sé qué me da un día por bajar, de verdad estaba alto, yo tenía miedo que me saliera el oso de anteojos ya ahí atrás. Y cuando veo la mata estaba creciendo. Y o sea, la descuidamos, la dejamos y la mata estaba creciendo. Y llamo al Señor que nos ayude a cortar el pasto y digo, don José, por favor, ayúdenos a limpiar acá, pero trate de no cortar esta planta. Hermano, cuando ya llego limpia todo, voy a ver toda cortada, todo, ya las ramas secas y todo. Pero había quedado una que yo, bueno, tal vez viva, tal vez dije yo que viva. Y hace unos días vengo y me paro en la cocina y veo así por la ventana abajo y yo salgo y le digo, amor, tenemos fruto. Y salgo y mi esposa no entendía y la llamo y le digo, ya habían 2 chayotes en la enredadera. Oiga, aguantó, pasaron años, 2 años yo creo, aguantó que le pasaran el cuchillo, pero la planta resistió y dio fruto. Y sabe, el Señor me decía, tenemos que aprender a ser como esa planta, porque a veces nos van a volar palo, a veces la gente va a hablar de nosotros, a veces las circunstancias se nos vienen encima, a veces tenemos 1000 problemas, pero sabe, ese es el camino del siervo de Dios. Yo no voy a usar el término hijo de Dios, porque nosotros más que hijos tenemos que aprender a ser siervos. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender que van a venir 1000 pruebas, pero tenemos que saber resistirlas. Y cuando esa prueba pase, vamos a ver fruto en nuestra vida. Hermano, hay cosas que Dios nos habla, como estas 4 paradojas que Pablo nos enseña, que parece que es lo más contradictorio, pero es la manera en que Dios quiere traer respuesta a nuestra vida. La segunda cosa que le quiero hablar, y es que este camino es un camino duro, pero la fe nos invita a andar por él. Y vamos a leer 2 Corintios 4, del 13 al 6. Vea lo que dice. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno, no obstante, se renueva día a día. ¿Sabe? En primer lugar, aunque este camino se vea peligroso, es el mejor camino. Pablo dice, creemos y por eso hablamos.
creemos y por eso hablamos. Hermano, cuando usted y yo estamos llenos de fe, cuando empezamos a conocer al Señor y cuando creemos en la palabra del Señor, por eso es que vamos a caminar. Cuando el Señor llama a Pedro y está en las aguas y el Señor dice, Pedro, ven conmigo. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que vaya contigo. Sí, Pedro, ven. Dígame, ¿a cuántos hombres había visto Pedro caminar sobre las aguas? A ninguno. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro creyó. Y Pedro dijo, Señor, si tú me llamas, te voy a creer y voy a hacerlo. Y Pedro se lanzó al agua y empezó a caminar. ¿Sabe? Porque Pedro activó la fe. La palabra de Dios nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Habrán muchas cosas que usted nunca ha hecho en su vida. Pero si usted tiene fe, usted lo va a creer. Y si usted lo cree, usted lo va a declarar. Pero tiene que hacer una declaración de fe. ¿Sabe, hermano? Nuestra vida en Cristo es una vida que está llena de curvas. Si lo queremos ver como una carretera, hermano, ¿sabe? En Ecuador, y se me viene a la mente eso, estaba viendo un reportaje donde Ecuador es uno de los países con las peores carreteras en el mundo, y me refiero no a la carretera como tal, sino a la forma de la carretera. Hay imágenes desde el aire de las carreteras de Ecuador, hermano, y son cosas como así, ¿verdad? Parece un zigzag, una lombriz ahí, ¿verdad? Enrollada. Así está catalogado Ecuador. Y sabe, esa es la vida en Cristo. Pero cuando yo estoy caminando en el Señor, no me voy a fijar en esas curvas porque tengo mi confianza en Dios. El problema es cuando usted quiere caminar en sus habilidades. El problema es cuando usted quiere caminar en su conocimiento. El problema es cuando usted quiere caminar en su sabiduría. Porque entonces al final usted va a tomar sus propias decisiones. Y usted va a decir, no, aquí hay mucha curva, yo prefiero irme por el camino recto. No, aquí la verdad hay mucha vuelta y me dan ganas de vomitar. Mejor me voy por un camino que no haya tanta curva. ¿Sabe? Cuando nosotros nos movemos en nuestra propia prudencia, al final, hermanos, tenemos que hacernos responsables de esas elecciones. Cuando nosotros caminamos en fe, aunque la cosa parezca desordenada en algún momento, estamos confiando en Dios. Pero qué terrible, Señor, aquí, ¿por qué no te vas a la derecha? Señor, ¿por qué mejor no a la izquierda? Señor, ¿por qué mejor no nos regresamos? Señor, ¿por qué mejor no por aquí? Si el Señor fuera el conductor de nuestro auto, ¿qué diría? Exacto. Oye, quédate callado, o vas a manejar tú o me dejas manejar a mí. Yo sé por dónde voy, yo sé cuál es el camino que más te sirve. Y ahí es donde tenemos que cerrar la boquita y decir, Señor, está bien, entiendo que esta es la mejor ruta que tú tienes para mí. Ahora, ¿es una ruta que tiene sufrimientos? Claro que sí, y por eso mucha gente no le gusta. Hermanos, el servir a Dios, todo lo que significa servir a Dios tiene puntos, y digo entre comillas, que parecieran en contra. Usted ve a los músicos aquí, ay, qué bonita la música, qué lindo que suena. Pero hermanos, tienen que venir a ensayar. Uno dice, qué bonita se ve la Belén, ¿verdad? Con esa guitarra XL que tiene. Y una Belén con la guitarra, pero Belén viene a ensayar los miércoles con el Bruno, viene a ensayar los sábados, y tiene 2 bebés, y tiene que dejarlos con el Joan ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque Joan no le haga filo a los cuchillos, Belén tiene que dejar los hijos con alguien, y se sacrifica ahí. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Hermanos, servir al Señor todo es un sacrificio. ¿O ustedes creen que, y volviendo al tema de la alabanza, que nada más venir y escoger 3 canciones y se van a cantar? No,
Ahí tienen que pasar Bruno, Naomi, ellos, que ensayando las canciones, que me las tengo que aprender, que cuál canción sirve para acá, que cuál canción sirve mejor, que los instrumentos, que si hay pilas para los micrófonos, que si hay esto y que el otro. Hermano, todo tiene un sacrificio. Y a veces qué rico es quedarse nada más durmiendo en la casa, pero no, hay que estar haciendo otras cosas. Hermano, un cristiano que no quiera sacrificarse, perdón que se lo diga, no sirve para el reino. Lo vuelvo a decir, un cristiano que no le guste sacrificarse, no sirve para el reino. Porque lo primero que el Señor nos manda a decir, usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, sacrifíquese usted mismo. Es lo primero que hay que hacer. Y cuando yo entiendo que este camino es un camino de sufrimiento, lo único que me queda entender es que es un camino que al final lo que está lleno de la gracia de Dios. Está lleno de la gracia de Dios. Y déjeme darle este ejemplo. Si usted en una autopista que tiene que manejar a 200 kilómetros por hora y no puede parar, no puede detenerse, y tiene que andar a 200 kilómetros por hora hasta llegar a la meta, ¿qué hace usted si tiene hambre? Puede ser que haya alguien a la orilla, vea, aquí tengo un emparedado, un sándwich, un tamal. ¿Usted cómo hace para ir a 200 kilómetros por hora y coger ese sándwich? Hermano, si usted tiene ganas de ir al baño y va a 200 kilómetros por hora, ¿cómo hace para ir al baño a 200 kilómetros por hora? Hermano, es que no hay forma. Queremos ir en un camino de alta velocidad, donde todo sea rápido, pero si usted se pone a ver, no hay forma de suplir algunas cosas. Pero el camino del Señor es un camino que sí parece difícil, pero está lleno de gracia. Porque al final es un camino que posiblemente usted tenga que ir a 1 kilómetro por hora, a 5 kilómetros por hora. Pero ¿sabe algo? Ese camino está lleno de gracia. ¿Por qué? Porque si usted tiene hambre, yo le puedo decir que a 1 kilómetro por hora, usted sí va a poder tomar alimento de alguien que le da alimento en la calle. Que si usted necesita ir al baño, usted a 1 kilómetro por hora, usted abre la puerta, la ventana del carro y resuelve, porque no se va a matar. El camino del Señor está lleno de gracia, mi querido hermano. Y hay gente que no quiere aprovechar esa gracia. Otro punto, el desgaste del chasis en la vía no es el mismo del motor. Y tal vez no se nota la última imagen. ¿Cuántos han visto un rally? ¿Han visto en televisión las carreras de rally de carros? ¿Ustedes han visto esas carreras? Que los carros se elevan, ¿verdad?, en el aire y caen y dan a veces vuelta y pegan contra una ladera, pegan contra un árbol. Hermano, la carrocería queda destruida. Pero el mecánico, el chofer, dele. ¿Saben por qué? Porque al final la carrera no la corre la carrocería del carro, la corre el motor. Y mientras que el motor esté bien, vaya, siga adelante. ¿Sabe? A veces uno quiere llegar al final de la meta sin despeinarse, oliendo rico, ¿verdad?, de la mejor manera, y este no es ese el camino. El camino de Dios es un camino que sí nos va a desgastar, es un camino que a veces nos va a hacer sentir mal, es un camino donde vamos a encontrar 1000 circunstancias. Pero ¿sabe algo? El Señor dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va a ir fortaleciendo. Hermano, ¿sabe? Una de mis oraciones constantes es que la gente pueda entender, o más bien conocer, lo maravilloso que es Dios con nosotros. Porque ¿sabe? ¿De qué le serviría a muchas personas? ¿O de qué le sirve a muchas personas estar con trabajo, estar con dinero, por estar lejos de Dios? ¿De qué le sirve a mucha gente poder comprar la ropa que siempre ha querido, pero entiende que su corazón está lejos de Dios? Dios, Señor, si la gente comprendiera lo importante, lo hermoso que es estar contigo,
si la gente lograra valorar más la presencia de Dios. Pero hermano, ¿sabe? El diablo nos tiene tan dominados y gobernados, que como le digo, o sea, hoy Día de la Madre, muchos ¿cómo van a terminar el Día de la Madre? Peleando, emborrachados, ¿verdad? Ahí, porque es Día de la Madre, entonces hay que tener la cervecita, hay que tener ahí el trago, ¿verdad? Y esa es la celebración. No, yo no voy a la iglesia porque es Día de la Madre. No, es que hoy es el Día de la Madre, hermano. ¡Qué hipócritas que somos! Porque teniendo todo un año para celebrar a la mamá, son unos desvergonzados que a veces la tratan mal todo el tiempo, ni la llaman, pero hoy es el Día de la Madre, voy a estar con ella. Hipócritas. Porque al final realmente hacemos lo mismo con Dios y con todos. En lugar de llegar a buscar al Señor, hoy sí vengo a darte lo mejor. Hermanos, no podemos burlarnos del Señor. Cuando nosotros estamos en este camino, que vamos a llevar palo, que vamos a llevar angustia, al final, ¿sabe qué es lo mejor? Entrar a la presencia de Dios. Es lo único que nos queda. Yo les digo, el jueves llegué a la casa y en mi cabeza no paraba de pensar en el precio del repuesto. Y ya llegó un momento como, no sé, en la madrugada, yo, Señor, ya. Señor, yo quiero descansar, quiero dormir. Señor, yo te pido perdón. O sea, ya no voy a pensar en esto. Si me metí en este problema, si fue error mío o no fue error mío, fue error del carro, lo que haya sido, Señor, pero al final yo sé que tú me vas a ayudar, Señor, necesito descansar. Hermano, hay momentos en que en contra de nuestra voluntad tenemos que entregarle a Dios esas cosas. En contra de nuestros pensamientos tenemos que entregarle a Dios esos sufrimientos. Y termino con esto. Al final esta ruta, que parece una ruta terrible, hermano, termina realmente en gloria. Segunda de Corintios 4, leemos del 17 al 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Número 1, dice la palabra, los problemas son temporales, hermanos. Los problemas son temporales. Hermano, hay un refrán que usamos en mi país que dice que no hay un problema que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Sabe, hermanos? No hay problema que se haga eterno en su vida. Tarde que temprano va a pasar. Tarde que temprano se va a solucionar. Usted va a encontrar miles de situaciones en el camino. Usted va a encontrar miles de cosas, pero tarde que temprano va a pasar. Pero pastor, yo no dejo de estar en problemas. Bueno, puede ser que su problema financiero se solucionó, pero ahora le toque resolver un problema familiar y después un problema personal. Sí, claro. Porque Dios dice que nos va perfeccionando, que tenemos que ir trabajando y eso va a pasar. Pero tenemos que tener presente que ningún problema va a ser eterno. Lo único que es eterno y seguro en nuestras vidas es el Señor. Entonces, dejemos de quejarnos del problema. Vea, hermanos, hay gente que no tiene trabajo y cuando tiene trabajo se queja del mucho trabajo. Hay gente que de repente no tenía esposa, quería una esposa, tiene esposa y ahora se queja de la esposa. Hay gente que antes no tenía que comer, ahora tiene que comer y ahora se queja de la comida que está comiendo. Hay gente que no podía estudiar, ahora está estudiando y ahora se queja porque tiene mucho que estudiar. Hermano, por Dios, en el nombre de Jesús, tenemos que salir de la queja y entrar en el agradecimiento. El Señor dijo, los problemas siempre van a estar, van a tener aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ya dejemos de quejarnos. Necesitábamos una iglesia, bueno, ya hay una iglesia. Antes había una queja que no había pastor, ya hay pastor. Más o menos, bueno, malo, pero ya tienen pastor. Y ahora tienen pastor y no vienen a la iglesia. Ahora tienen iglesia y no invitan a la gente.
Antes había un montón de necesitados, ahora no hay ninguno necesitado. Hermanos, en el nombre de Jesús, veamos realmente donde Dios quiere vernos. Los problemas van a estar ahí, simplemente hagámoslos a un lado y sigamos caminando en lo que Dios quiere que caminemos. Dice que todo este problema es temporal, pero ¿saben qué es lo que dice? Dice que es un camino que produce una sensación de gloria. Hermano, cuando uno va manejando, Bruno me dice que en Chile hay carreteras que son kilómetros, cientos de kilómetros en línea recta. ¿Quién no va aquí? Hermano, o sea, ¿qué habilidades como chofer uno va a tener yendo aquí en línea recta? Nada más no se duerma, ¿verdad? Esa es la única habilidad, no dormirse. Pero uno dice, bueno, aquí voy en automático, ¿verdad? Ahora hay carros que usted les aprieta un botón y ya van manejando solos. Ayer estaba viendo uno que si usted se queda dormido, el vehículo tiene un sensor que reconoce que usted está dormido y ya se orilla solito y todo. Ya no hay que tener perspicacia como chofer. Pero cuando usted va en un camino malo, cuando usted va manejando en un camino lleno de curvas, de baches, ahí sí se ve quién es un buen chofer. Y ahí es cuando usted dice, ¡oh Señor, qué buen chofer que soy! Porque logré salir de esta curva bien. ¡Oh Señor, qué buen chofer que soy! Porque había muchos baches y logré esquivarlos todos. ¿Sabe? Cuando el camino es duro, usted puede alardear de sus destrezas. Y en el camino duro, usted tiene una sensación de gloria. ¿Sabe cuándo está la sensación de gloria? Cuando en medio de todos los problemas, Dios le dio una salida. Usted la aprovechó y dijo, Señor, gracias. Qué bien me siento porque pude traer alimento en mi casa. Uy, Señor, qué bien me siento porque logré avanzar esta semana y aquí estoy bien, estoy vivo. Señor, qué feliz me siento porque en medio de la prueba y la tribulación, aquí estoy lleno de paz. ¿Sabe, hermano? Esa sensación de gloria solamente la da el Señor. El texto termina diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe? Un gran premio desconocido al final de este terrible camino. ¿Sabe, mi querido hermano? Por más que leamos la Biblia, en nuestra mente humana no alcanza a entender el premio y el galardón que Dios tiene para nosotros. No lo podemos entender. Usted y yo no podemos reconocer, por más teología, por más que estudiemos la palabra, tenemos una idea, pero jamás vamos a tener tan claro cuál es el galardón que vamos a recibir cuando estemos con el Señor. Sí, las bodas del Cordero, y uno se imagina esa mesa enorme sin fin que aparece en internet con un montón de sillas y todo, pero no es eso. Uno dice calles de oro y mar de cristal, y literalmente uno se imagina una calle de oro, ¿verdad? Y el mar, uno dice, ¿cómo será un mar de cristal? Con olas, si es de cristal, ¿verdad? ¿Cómo será? Uno no se lo puede imaginar. ¿Sabe? El galardón que Dios tiene para nosotros no lo podemos ver. Pero es que ese es el galardón que vale. Porque cuando usted y yo nos ponemos metas que son limitadas, yo quiero un carro, ok, vaya, compre el carro y después del carro, ¿qué meta tiene? Bueno, una casa, ok, compre la casa y después de la casa, ¿qué quiere? Pero yo le digo a un hombre, ¿usted quiere ser un buen hombre? ¿Quiere ser un buen esposo? Bueno, sea un buen esposo, esfuércese. Y yo le puedo preguntar en 5 años a su esposa, ¿él es el mejor esposo que usted tiene? Pastor, le hace falta. Le vuelvo a preguntar en 10 años, pastor, ahí va avanzando. Pero ¿sabe por qué? Porque ante los ojos naturales nosotros podemos ver un premio, podemos ver una recompensa, pero ¿sabe? Nunca va a ser satisfactoria. Pero cuando Dios nos dice, vean las cosas que no se ven, vean las cosas que son eternas. ¿Saben por qué? Porque las cosas que son eternas, solo uno nos las puede dar y es el Señor. Las cosas que se pueden ver, las puede dar el hombre, pero las cosas que no se ven son eternas. Por favor, póngase de pie.